Padre, ciertamente la historia dice que Francisco escucha una voz, tiene un sueño, pero aterrizándolo como ser humano, esta inspiración está en el propio espíritu del ser humano. Reacciona a lo que es el propio espíritu del ser humano, un espíritu que lo lleva al bien, para quitarle un poco esa imagen poética o esa imagen tan elaborada de recibir un don o una palabra divina que ya la trae en sí mismo como ser humano. ¿Y cómo es que la descubre? O sea, ¿cómo es que él mismo descubre algo pues que tiene en sí mismo como ser humano, que es el valor de su espíritu? Pues bueno, eso es lo que te estaba diciendo, que estando en esos días, en esa temporada de retiro, y tratando de discernir pues cómo va a servir a ese Señor, pues él siente en su corazón, bueno, pues hay mucha gente que te dice: yo oí, yo sentí en mí una voz que me hablaba, ¿no? Entonces puede ser una voz, puede ser un sentimiento, ¿no? Claro, tradicionalmente se ha contado de esa manera, como que Dios el crucifijo que habló a San Damián, dicen, ¿no? Es el crucifijo de tipo, ese crucifijo de estilo bizantino, que se venera en casi todas las iglesias de los franciscanos, donde aparece un Jesús vivo, crucificado y vivo, resucitado, glorioso, ¿verdad? Y bueno, pues hoy día, claro está que lo normal no es que él sintiera con sus oídos la voz, pero que si la sintió en su corazón, como cualquiera de nosotros puede sentir al hablar de su vocación, que Dios me llama, ¿no? A través de algo de algún signo externo o interno que te hace ver que por ahí es tu camino, ¿verdad? Entonces, esas palabras que han caracterizado o que caracterizan la vocación de San Francisco, si no las escuchó con sus oídos, si las escuchó con su corazón, con su alma, de tal manera que él tradujo ese llamado de Dios a través de esas palabras muy concretas de repara mi iglesia. Y por eso, de ahí, pues él comenzó a reconstruir las capillas de San Pedro, de la Porciúncula, de San Damián, que estaban en los alrededores de Asís, ¿verdad? Hasta que, bueno, pues los jóvenes comenzaron a unirse a él y no les llamó tanto la atención el trabajar de albañiles cuanto su vida, la vida de fraternidad, el compartir un ideal evangélico, el vivir esa experiencia de evangelio dentro de la iglesia, de tal manera que, bueno, va aumentando el grupo, y cuando San Francisco ya tiene 12 hermanos, pues ellos dicen: bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer? ¿Un sindicato de albañiles o vamos a hacer un grupo religioso? Y pues obviamente que se inclinan por lo segundo. Es lo que les llama, dentro de cada uno de ellos hay una inquietud de vivir el Evangelio de Jesucristo. Entonces un día se juntan y ponen ahí, escriben unos cuantos textos del Evangelio, y con eso se van a Roma, ¿no? Se van a Roma a entrevistarse con el Papa. No tenían cita, pero pues ahí, en aquellos tiempos no era tanta la burocracia, pero consiguen que el Papa, a pesar de sus fachas, como aparece por ahí en las películas, ¿verdad?, pues los reciba y los escuche, aunque pues no les simpatizan esos sueños de estos jóvenes así, desaliñados, ¿verdad?, y fachosos. Y entonces dice: pues que muy bien, que está muy bien su ideal, pero que lo va a pensar, a ver qué deciden. Y ahí se entabla pues un diálogo entre los consejeros del Papa, y pues no lo ven claro. Hay alguien que los defiende, hay un cardenal que se llama de San Pablo que lo defiende, y también pues se cuenta que el Papa uno de esos días tuvo un sueño,
y en ese sueño vio que la basílica de San Juan de Letrán se venía abajo. Y entonces, antes de que ya cayera, aparece por ahí un hombrecillo que con el hombro la detiene para que no caiga. Entonces, cuando el Papa se despierta, pues se acuerda de aquel hombrecillo que era Francisco de Asís, que había venido a visitarle y decirle pues cuál era el ideal de su vida, de vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo bajo la obediencia al Papa, la sumisión a la Santa Sede, etcétera. Y entonces lo manda a llamar y ya de nuevo lo escucha y le da la aprobación o la confirmación de esa forma de vida evangélica que él quiere vivir con sus hermanos. Eso era el año 1209, San Francisco tenía 28, 27 años. Pero sin embargo también era vivir según las enseñanzas de Jesús en todas sus formas, también era algo que, valga lo que voy a decir, atentaba un poco contra el establishment. Pues bueno, eso es diríamos que en todos los órdenes de vida humana, tanto en lo social como en lo político, como en lo religioso, todas las reformas y renovaciones del establishment, de las estructuras de gobierno, vienen de abajo, ¿no? Entonces, los grandes santos como Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Carlos de Foucault y la Madre Teresa de Calcuta, pues todos no son gente que pertenece al establishment, ¿no? Sino son profetas, decimos, son profetas que viven un carisma y que de ninguna manera atentan contra el status quo de la Iglesia, sino que van a inspirar, a dar espíritu, fuerza, corazón, poner corazón. Es un poquito como estamos viendo también en este Papa Francisco, ¿verdad? Que es un poquito más desbalagado en cuanto a las instituciones, y es un hombre que habla más con el corazón y que quiere pues poner en la Iglesia una experiencia de más espontaneidad, de más fraternidad, de más espíritu evangélico, pero así que se sienta, no solamente así en teoría, en la doctrina, sino en el modo, en las relaciones, en el modo como él habla, ¿verdad? Él habla, pues como hablaba ayer al hablar de todos estos náufragos que han perecido allí en el mar de Lampedusa, y dice como es una vergüenza, ¿no? Que eso suceda, ¿no? Y habla palabras que entendemos, palabras del argot popular. Y entonces estas personas son las que han llevado a cabo las reformas y las renovaciones de la Iglesia, y de esta gente necesitamos. Es decir, hay de la Iglesia cuando ha acallado a los profetas, y ese es el gran peligro que tiene la Iglesia, de no reconocer a los profetas que van surgiendo y que obviamente son un don de Dios para renovarse, porque las instituciones siempre tienden a anquilosarse y a legalizar y a sofocar, ¿no? El espíritu, ¿no? Entonces las leyes, ¿no? El espíritu y la ley, ¿no? San Pablo habla muy bonito sobre eso en la carta a los romanos, ¿verdad? De cómo la ley pues es un signo de que el ser humano es todavía pues inmaduro, ¿verdad? Y es una preparación para cuando venga el espíritu a nosotros, que es la palabra y el mensaje del Evangelio, y nos vaya guiando a través del espíritu. Ya no sean tan importantes para nosotros las normas y las leyes, sino o tienes el espíritu del Señor o no lo tienes. Si no lo tienes, pues no vas a ser un buen cristiano. Y si no tienes el espíritu mexicano, tampoco aunque te sepas el himno nacional de memoria o la Constitución de memoria, no vas a ser un buen mexicano. Eso sale de adentro, ¿no? Sin embargo, Francisco, en su imagen tan revolucionaria, también transforma un poco el concepto de vivir la religión cristiana, transformando a todos los seres humanos en hermanos, viéndolos
en el estatus real que tienen como hermanos. Y revoluciona absolutamente todo. Sí. Que un sumo pontífice como el que tenemos actualmente, que se echó una carga muy seria al tomar ese nombre, adopta para el siglo XXI vernos como lo que somos, Sí. hermanos. Bueno, San Francisco diríamos que tiene, por una parte, esa intuición de la fraternidad. Primeramente, pues a los que Dios le da como compañeros para compartir su vida, y también para descubrir en la gente no amable el valor de su persona. Me refiero, por ejemplo, uno de los datos biográficos más fuertes de la vida de Francisco es el encuentro con el leproso, ¿verdad? ¿Cómo no? Es decir, había en el valle de Asís, había una leprosería donde pues ahí se refugiaban los leprosos de la zona, y pues de vez en cuando se veían por ahí pasearse o caminar o pidiendo por el valle, y San Francisco lo normal era que cuando divisaba uno a lo lejos pues escapaba a toda velocidad con su caballo, ¿verdad? Pero un día sintió en su corazón otra cosa, ¿no? Sintió una atracción hacia esa persona, hacia ese leproso, se bajó del caballo, lo abrazó, y Dios ahí le iluminó, haciéndole ver que aquella persona pues era su hermano, ¿verdad? Era su hermano, no solamente por la dignidad humana que tenía por detrás de ese cuerpo, o en ese cuerpo lacerado por el sufrimiento y la enfermedad había un ser humano, sino porque le recordaba particularmente a Jesucristo crucificado. Padre, en ese justo momento es cuando surge esta idea que va más allá del cristianismo y que hace tan admirado a Francisco dentro y fuera del cristianismo: el reconocimiento de la dignidad humana, de la bondad y de la hermandad. Sí. Y eso hace que Francisco sea, aunque parezca increíble, más admirado, por lo menos por muchos de nosotros, y más visto y respetado como un ser humano. A lo mejor muchos no lo vemos con el prefijo santo, sino pensamos siempre en Francisco de Asís. Pues sí. Admirable completamente como hombre. Pero ya, pues, todo eso que hay, y lo hemos dicho también al hablar del sentido que tiene el cristianismo de enseñarnos a ser seres humanos, a valorarnos como hermanos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos perdido de vista ese principio fundamental de que somos hermanos y que Cristo vino haciéndose su hermano nuestro, pues no es que devalúa o no, dice el franciscanismo, nos está poniendo de relieve un valor fundamental, pero ahí está la fuerza, de que en algo fundamental Francisco lo lanza y lo evidencia de tal manera que nos llama la atención. Y ahí está el mérito, digamos, del franciscanismo. Ahora, Francisco va mucho más allá de el respeto, el reconocimiento y la hermandad como seres humanos, al amor y a todo el valor que significa la vida. Platicamos de eso en un minuto, que regresamos. A ver.